Primero, muchísimas gracias por atendernos, Yamal. Nuestro interés era un poco ver esa perspectiva de una persona que reside aquí, que ve desde la distancia, pero también, lógicamente, desde la vinculación, todo lo que está sucediendo y también un poco cómo se está transmitiendo por estos acontecimientos, por el genocidio de Israel, por la ofensiva contra Gaza, una situación que se demora desde hace décadas, ¿no? que se viene produciendo desde hace décadas y que para la opinión pública normalmente suele pasar desapercibida y ahora adquiere un punto de atención. Quería empezar con que nos contases un poco lo que me comentabas por teléfono acerca de cómo fue tu llegada a Toledo, desde cuándo llevas aquí y todas estas cuestiones más de índole personal. Bueno, realmente mi llegada a España se podría incluso decir que es consecuencia del desastre del 48, que fue cuando se funda el Estado de Israel sobre mi tierra, y la obligada inmigración de mis padres desde Jaffa, lo que es ahora Tel Aviv, hacia el Golfo Pérsico, hacia un país del Golfo Pérsico, donde nacimos los últimos hermanos. De no haber sido así, yo habría continuado mis estudios en Palestina. Lo que pasa es que, claro, al nacer fuera y terminar el bachiller en Kuwait, en un país del Golfo, ahí no tenía sitio para la universidad, no había cabida porque ahí nos trataban como extranjeros o como árabes extranjeros en ese país y no teníamos derecho a entrar a la facultad. Entonces, España viene como salida para seguir mis estudios después del bachiller porque tenía dos hermanos aquí más mayores que yo estudiando, entonces eso facilitó de que me viniera aquí y todo viene como consecuencia de ello. La historia es la historia y la historia de la ocupación de Palestina hay que remontarse hacia la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano pierde la guerra con Alemania. Francia y Gran Bretaña se reparten en Oriente Medio entre ellos. A lo que era el Imperio Otomano, en Oriente Medio se lo reparten Francia y Gran Bretaña. La Primera Guerra Mundial ocurre entre 1914 hasta 1919. Al verse ellos ganadores de la guerra, en 1917, el ministro de Exteriores británico Arthur Balfour emite una promesa hacia el movimiento sionista que había sido creado en 1897 en Suiza por un tal Herzl, un periodista judío austriaco, si no me falla la memoria. Y ese movimiento buscaba un lugar en el mundo donde instalar un Estado nacional para todos los judíos del mundo, para que sirva de refugio para todos los judíos que a lo largo de la historia han sufrido de persecución, matanzas y aniquilación en algunos momentos. Ten en cuenta que todo eso ocurre antes de la creación del movimiento fascista en Italia y antes de la creación del movimiento nazi en Alemania. Es decir, Israel no nace como consecuencia del holocausto en Alemania nazi. Israel nace cuando se crea el movimiento sionista en 1897, cuyo objetivo era la creación de un hogar nacional para todos los judíos. Y fíjate la ocurrencia de que no tenían fijo dónde crear ese Estado. Estuvieron tanteando varios países, pensaron en Libia, pensaron en Etiopía, pensaron en Argentina. En Argentina al final creyeron que podría ser factible y posible, y de ahí empezó el movimiento sionista a hacer inmigraciones hacia Argentina de judíos europeos, de polacos, sobre todo de Europa Oriental. Por eso es lo que justifica que en Argentina ahora mismo hay muchos judíos, que fueron de aquella época. Pero luego, a principios de siglo, de 1900 y pico, se ve
o se prevé el sistema capitalista o la industria en Europa, ven que el futuro es el petróleo y el gas para la maquinaria industrial de sus fábricas. Entonces, sugieren a Rothschild. Rothschild era el judío banquero que fue el que financió el movimiento sionista. Le sugieren que en lugar de ir a Argentina, crear el Estado de Israel, llevarlo a Palestina. ¿Por qué? Porque Palestina es geográficamente es el centro del mundo antiguo. Palestina está en un lugar puntual que une el continente asiático con África y con Europa. Está al este del Mediterráneo, o sea, está Valencia al oeste y está Palestina enfrente al otro extremo del Mediterráneo. Y es un lugar estratégico porque domina Europa, domina Asia, porque está en Asia, y domina todo lo que es África, la entrada hacia África por el desierto de Sinaí. Entonces deciden cambiar de proyecto y en vez de llevarlo a Argentina, llevarlo hacia Palestina, el proyecto de la creación del Estado judío, para proteger los intereses del capitalismo en ese momento. Es decir, la verdadera causa de la creación del Estado de Israel en mi tierra es para servir al capitalismo en Europa y en Estados Unidos, para garantizar el flujo de petróleo de la zona y garantizar y tener un Estado gendarme en la zona que cuide y guarde los intereses del imperialismo en esa zona. Y más cuando estaba recién inaugurado el Canal de Suez. El Canal de Suez, que atraviesa el Mar Rojo hacia el Mediterráneo, es decir, Palestina está cerca de Sinaí, cerca del Canal de Suez y cerca de los pozos de petróleo del Golfo Pérsico, donde están los pozos de petróleo y gas. Entonces es un lugar estratégico. Necesitaban una base militar allí. Pero como tienen la experiencia de hace 1000 años de las cruzadas que fracasaron, que estuvieron 100 y pico años en Palestina también, decidieron cambiar el chip. En vez de hacer una cruzada en nombre de la cruz, hacerla con la estrella de David. Es decir, utilizar a otro pueblo para defender sus intereses, pero que ese pueblo también defienda sus propios intereses. ¿Entiendes? Entonces, encontraron a Palestina el lugar más adecuado para crear ese Estado nacional para los judíos. Entonces, en medio de la Primera Guerra Mundial, en 1917, Balfour emite una promesa en nombre de la reina de Inglaterra, en la cual promete a Rothschild, el jefe del movimiento sionista, en que una vez Inglaterra abandone el territorio de Palestina, que ya estaba ocupado al ganar ellos la Primera Guerra Mundial contra los otomanos, crear un Estado nacional para los judíos en Palestina junto a los árabes. O sea, crear dos estados, uno árabe y otro, no dijo palestino, sino uno árabe y otro judío. Entonces, en base a esta promesa de Balfour, del 2 de noviembre de 1917, el sionismo se agarra a ese clavo para fortalecer y financiar las inmigraciones de todos los judíos de Europa y de todo el mundo hacia Palestina y crear colonias, aprovechando que el ejército británico seguía en Palestina. No solamente seguía en Palestina, Jordania y en Egipto. El ejército británico, cuando acaba la guerra, reparten con Francia Oriente Medio. Entonces, Francia se queda con Siria y Líbano y Gran Bretaña se queda con Palestina, Jordania, Irak, con Egipto, con Kuwait, con parte del Golfo Pérsico, en muchos lugares. Entonces, esas fronteras que luego, entonces no había fronteras. Cuando estaba el Imperio Otomano, que ha perdido la Primera Guerra Mundial, no había una frontera que decías que esa es Palestina. Había wilayas, o como se dice, provincias del Imperio Otomano, y Palestina pertenecía a la provincia de la Gran Siria. O sea, nosotros no existíamos Palestina no existía como frontera como la que conocemos ahora.
sino que era parte de la Gran Siria, la frontera sur de la Gran Siria, que incluía el norte de Irak, Siria actual, el Líbano, Jordania y Palestina. Entonces, lo que hacen los franceses junto a los ingleses cuando ganan la Primera Guerra Mundial es hacer el acuerdo Sykes-Picot. Sykes-Picot eran funcionarios del Ministerio del Exterior británico, que es Sykes, y Picot era un funcionario del Ministerio de Exteriores francés. En 1916 ellos dibujan las fronteras y dividen Oriente Medio en fronteras y en países. Y hacen la frontera de Palestina, hacen la frontera del Líbano, de Siria, o sea, esas fronteras no existían hasta entonces, las que conocemos ahora. Y la inmigración judía de Europa y de todo el mundo hacia Palestina empieza a fortalecerse. Ya había empezado con la creación del movimiento sionista en 1897, y lo que hace al obtener la promesa Balfour es fortalecer la inmigración y la creación de colonias, aprovechando la existencia del ejército británico allí en Palestina, para proteger sus colonias y armarles. O sea, el Imperio Británico lo que hace es no solamente ayudar a la creación de colonias judías en Palestina, cerca de las grandes ciudades, sino armarles, entrenarles, dejarles las mejores armas, fortalecer un ejército que crearon, que se llamó el ejército, y se sigue llamando así, el ejército de defensa israelí, o el ejército de defensa de Israel. Entonces, el problema nace ahí, nace no con el problema de la persecución judía de los judíos en Europa en la Segunda Guerra Mundial, sino nace mucho antes de la creación del fascismo y del nazismo. Y entonces, y como he explicado antes, es debido a una necesidad estratégica del mundo capitalista. Entonces, la razón de existir de Israel es esta. Ahora, la razón de su desaparición o su fin del proyecto sionista en Palestina también se va a asemejar a las necesidades del capitalismo. Es decir, que este Estado guardián o gendarme en la zona, cuando deja de servir a los intereses del capitalismo, va a dejar de existir la necesidad de apoyarlo. Y de ahí viene la tendencia actual de hace 2 años hasta ahora. No es que la iniciativa de Hamas en el 23 con el ataque a Israel fue la clave, sino que el propio proyecto sionista se está finalizando porque finalizan los intereses por los que fue creado. ¿Por qué? Porque ahora mismo está costando mucho más mantenerlo que el beneficio de tenerlo en auge y fuerte. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países de la zona son aliados de Estados Unidos naturales. O sea, necesitan a Estados Unidos y al mundo capitalista para vender su petróleo. Y sus ejércitos de estos países, Arabia Saudí, Emiratos y todos esos, tienen ya ejércitos más o menos fuertes y bien armados. Es decir, defender los intereses del mundo capitalista no requiere de un Estado gendarme como Israel. Y más ahora que cuando a nivel de opinión pública internacional Israel está en el peor momento debido a la guerra de genocidio que han emprendido después de los atentados los ataques del 7 de octubre del 2023. Entonces, nunca en la historia del conflicto palestino-israelí de la guerra de la liberación de Palestina, porque nosotros a lo que estamos asistiendo es una guerra nacional de liberación del pueblo palestino, pero no desde ahora, sino desde 1917, cuando Palestina fue ocupada por los británicos. Los británicos persiguían a los palestinos cuando era colonia británica Palestina. Los palestinos que luchaban y levantaban las armas contra la ocupación colonial británica
fueron perseguidos, fueron ejecutados, fueron ahorcados. O sea, la lucha del pueblo palestino es mucho anterior a la creación de Estado de Israel. Es decir, es cuando Gran Bretaña en 1917 ocupa Palestina. Y cuando abandona Palestina, entrega las llaves a Israel, al recién creado Estado de Israel, que fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 47 al repartir Palestina en 2 estados. El pueblo palestino y los pueblos árabes no aceptaron este reparto, ni esa división, ni aceptaron la imposición del mundo occidental de la creación forzosa de un Estado judío en nuestra tierra. Y hubo una guerra en la cual ganaron ellos porque no había realmente ejércitos árabes, porque los árabes acababan de salir de una ocupación otomana que duró 5 siglos. Entonces no hubo realmente una guerra de igual a igual, sino un ejército bien entrenado, bien armado, que es el israelí, contra el ejército medieval, contra un ejército árabe, de varios ejércitos árabes medievales, que es con armas o con armas caducas, ¿entiendes? Entonces el problema nace ahí. Y lo que se está viendo ahora, desde hace 2 años hasta ahora, es que estamos asistiendo, o sea, lo que ocurrió en el 48 con mis padres, lo estamos viendo ahora, la gente lo está viendo ahora en directo a diario, pero eso ya ocurrió en el 48, en la guerra del 48. La persecución de la gente, las matanzas de los pueblos, en el 48 hacían lo mismo, entraban a un pueblo de 200, 300, 400 habitantes y los mataban a cuchillo o los mataban a balazos o a bombazos. O sea, la gente huye de Palestina o sale una oleada en el 48 de refugiados palestinos, entre ellos mis padres, por el miedo a ver sus hijos muertos. Es decir, porque es que ellos entraban en los pueblos y no diferenciaban niño o mujer, o incluso las mujeres embarazadas las abrían las tripas y les sacaban los fetos. O sea, eso está contrastado y está documentado. Entonces, el miedo que les entra de esas salvajadas que estaba haciendo el ejército israelí hace que en el 48 casi la mitad de los palestinos salgan de su tierra y se refugien en el Líbano, en Siria, en Jordania y en otros países árabes del Golfo recién creados. Entonces, actualmente vivimos en Palestina unos 7 millones y medio de palestinos. En la Palestina histórica, es decir, la que está bajo dominio israelí y la que está bajo dominio de la Autoridad Nacional Palestina, y en el exterior de Palestina hay al menos 7 millones y medio. O sea, más de la mitad de los palestinos están viviendo fuera como refugiados o con otras nacionalizados de otras nacionalidades, como es por ejemplo mi caso, que hay muchos que han ido a Europa y se han nacionalizado donde estudiaron y donde hicieron familia, Y Naciones Unidas garantiza el derecho de retorno de los palestinos, de todos los palestinos, sus descendientes. Tenemos derecho por Naciones Unidas, por una resolución que es la 181, de facilitar el retorno de los palestinos que han tenido que salir de Palestina. Y nosotros nos agarramos a ese derecho y no vamos a renunciar a ello. Ellos piensan, Israel dice siempre que si se aplica esa resolución sería el genocidio poblacional de Israel. Es decir, ¿por qué? Porque seríamos nosotros la mayoría en nuestra tierra. Que es la apuesta que hace muchos países. Dicen, vosotros que sois Europa y Estados Unidos, países democráticos, lo que tenéis que hacer es aplicar las leyes internacionales. Es decir, si en las Naciones Unidas hay una resolución que obliga a que el pueblo palestino retorne a su pueblo, debe retornar y adquirir la nacionalidad del país que sea. Y que haya un referéndum para que el pueblo, los que estén allí, judíos y no judíos, voten en un referéndum qué tipo de Estado quieren. Nosotros los palestinos laicos al menos, aspiramos a una Palestina laica, donde convivan todas las religiones en paz y en democracia. Aspiramos a un Estado binacional o trinacional, pero que vivan todos los habitantes de Palestina en paz y en libertad. A eso aspiramos. Vale, solo 3
preguntas Me he extendido mucho. de nota de color. Sí, pero también nos lo ha explicado todas y que ya nos deja con pocas cuestiones. Sí. Una de ellas es un poco la nota de color de, a lo largo de todos estos años, cómo ha percibido, cómo se ve desde aquí la situación en la que se encuentran los palestinos que han quedado en zonas ocupadas por Israel y en estas zonas de pseudo-administración propia, pero siempre bajo la presión de las ofensivas de colonos y de las autoridades militares israelíes. Y también, en la perspectiva de aquí, por otro lado, cómo ve la opinión pública. Nos comentaba que actualmente Israel está en un momento en el que más crítica tiene y más rechazo tiene por parte de la opinión pública. ¿Cómo se ha percibido desde aquí en los últimos 2 años, cómo ha ido creciendo el movimiento de apoyo a Palestina? Hombre, en mi caso particularmente, las consecuencias del ataque del 7 de octubre hasta ahora ha sido una reedición de la guerra que llevamos desde 1917, ya te dije, que fue los primeros focos de resistencia palestina que empezó contra los británicos. Es una reedición de mis difuntos padres, de cómo me explicaban cómo vivieron aquello, ¿no? Cuando mis hermanos mayores eran más pequeños también. Entonces, esa película ya la he visto. O sea, esta película, lo único que diferente ahora es que ahora no la estamos viendo nosotros solos, los palestinos o los árabes que vivimos alrededor de Palestina. La está viendo todo el mundo, gracias a las tecnologías, gracias al avance en comunicación tecnológica. Entonces ahora está viendo todo el mundo en directo, pero yo es que esa película la he visto o la he heredado desde el 48 o de mis antepasados. Lo bueno de esto es que ahora todo el mundo lo ha visto y todo el mundo ha formado una opinión completa de que este Estado es genocida, es racista, favorece el apartheid y todo el mundo lo ha visto en directo y a diario. Entonces, el positivo de lo que está ocurriendo desde hace 2 años es que todo el mundo lo está viendo y todo el mundo, quien tenía dudas, quien tenía no sé qué, pues ahora la mayoría absoluta de la opinión pública internacional de Europa, de Estados Unidos incluido, han visto en directo que este Estado creado por Occidente en Oriente Medio no responde a un Estado democrático, que es lo que siempre ellos han ido diciendo por ahí, que es el único Estado democrático en Oriente Medio. ¿Democrático para quién? Para ellos mismos. O sea, ahí votan ellos, no dejan votar a otros. Votan los judíos, pero los no judíos no votan. ¿Entiendes? Y luego en Cisjordania, donde está la Autoridad Nacional Palestina, que no tiene ninguna autoridad, realmente porque sigue bajo ocupación. Tú fíjate, en lo que va de guerra en los últimos 2 años, en Cisjordania, que en teoría está bajo gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que tiene un acuerdo de paz firmado con Israel, y donde no está Hamas, o no está Hamas gobernando, puede haber gente simpatizante de Hamas, del pueblo en Cisjordania, pero Hamas no gobierna en Cisjordania, gobierna Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina y el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina. Y tiene policías y tiene policía secreta, tiene servicio de inteligencia que coopera con Israel para detectar y detener a los combatientes palestinos que quieren hacer algún atentado en Cisjordania o en las colonias dentro de Cisjordania. Entonces es colaborador de Israel en la zona. Es un colaboracionista. Y aún así no reconocen su autoridad. Es decir, Netanyahu últimamente está hablando de la creación del Gran Israel,
donde Cisjordania no tiene que estar bajo ningún mando más que el de él. Y donde ha dicho en Naciones Unidas recientemente Netanyahu también que él no reconoce ni acepta la creación de un Estado palestino. Entonces, ¿qué hace la Autoridad Nacional Palestina ahí? Pues está al servicio del servicio de inteligencia israelí, del Mossad. No hace nada, no tiene ninguna autoridad. Es decir, entra una patrulla militar israelí en cualquier pueblo de Cisjordania y la policía palestina se retroceden hacia los cuarteles, no defienden ni siquiera a su pueblo. Reciben órdenes de sus superiores para retroceder a sus cuarteles. Entonces, realmente Cisjordania está bajo ocupación, pero ocupación y con un colaboracionista que trabaja para ellos. Entonces, el problema está allí, y el problema está en que Netanyahu, sus sueños, como lo ha dicho el otro día, que él cree que tiene una misión mesiánica, que es la creación del Gran Israel. Y el Gran Israel, ¿dónde está su frontera? Su frontera es el Éufrates en Irak, por el este, hasta el Nilo en el oeste, en Egipto. Es decir, gran parte de Egipto se la quiere quedar, y gran parte toda la parte de Jordania, sur de Siria, hasta el Éufrates, hasta Irak. Eso lo ha dicho él públicamente hará una semana. ¿No? Y él cree que él tiene que cumplir ese deber mesiánico, es decir, que Dios le ha mandado a la tierra para cumplir con esto. Y eso es un problema gordo, pero también es un alivio para mí, porque yo creo que mientras más, ¿cómo se dice? Mientras más se extienda este orgullo y esa fortaleza y expande su territorio, más se va a debilitar. ¿Por qué? Porque no tienen ni siquiera la población suficiente para ocupar tanto espacio. Ni siquiera si llega a obligar o convencer a los judíos de todo el mundo a emigrar a Palestina o a Israel, van a tener la suficiente población como para ocupar tanto espacio. Es verdad que puede, con la fuerza bruta como está haciendo, ocupar toda esa zona, con ayuda de Estados Unidos, con ayuda de algunos países europeos, con armamento moderno, con las altas tecnologías del armamento actual, que es decisivo en esa guerra, pero ¿puede mantenerlo? Jamás. Jamás podrá mantener ocupado todo ese territorio. Y si lo hace, nos hace el favor a nosotros, a los palestinos, porque eso quiere decir que empieza realmente el fin de Israel, el fin del Estado de Israel, que es lo que debería pasar. Es decir, Palestina acabará libre desde el río hasta el mar, no hay duda, y acabará no como país independiente, sino como parte de un Oriente Medio unido, que es lo que buscamos. Buscamos el sueño nasserista de Nasser en los años 60 en Egipto, que tenía un sueño de unir al mundo árabe, pero no bajo ninguna banderola de alguna religión, sino bajo el nacionalismo árabe progresista y socialista. Y eso, como nacionalista socialista que soy, espero y creo que acabará pasando, que es la unificación del mundo árabe, pero no bajo ninguna religión, sino una república árabe unida, laica, democrática y socialista, que es el sueño que aspiramos a llegar a realizar. Y una última cuestión, bueno, el acuerdo, el anuncio de alto el fuego que han realizado en las últimas horas Sí. Trump, como director de orquesta un poco de la situación que está aconteciendo. ¿Cómo se percibe? ¿Se percibe como algo bueno, puntual? ¿Se alberga esperanza de que conduzca alguna buena...? Puntualmente se respira alivio porque se hace un punto y final a un genocidio que lleva 2 años. Pero que es la solución, te digo que no va a ser la solución. Es una guerra que ha acabado, que ha puesto su fin y que empieza ahora otra etapa. Es una tregua. Eso lo que está ocurriendo en Palestina, que ha empezado hace 2 años,
no es una guerra puntual, es una guerra de liberación nacional de un pueblo que quiere y aspira a ser libre y a liberar a toda su tierra. Y invita a todos los judíos que vinieron de todas partes del mundo a instalarse en Palestina a regresar cada uno a su país de origen. Porque la ocupación no es legal, la ocupación de una tierra ajena no es legal. Palestina es de los palestinos y del mundo árabe del Oriente Medio. Los palestinos formamos parte de los pueblos de la Gran Siria, como he dicho antes. Y esa ocupación se tiene que terminar. Los judíos se tienen que integrar en los países donde viven y volver a los países de donde son. De hecho, si vas a Israel, no vas a encontrar ningún ciudadano israelí con una sola nacionalidad. Yo te apuesto, si vas a Israel o algún periodista vuestro allí, que pregunte si hay algún solo israelí que tenga una sola nacionalidad. Todos tienen 3 o 4 pasaportes. ¿Por qué? Porque saben que están allí de paso. Imagínate, el movimiento sionista que financia la inmigración hacia Palestina de los judíos de todo el mundo, financian y garantizan a cualquier judío al día siguiente de llegar a Palestina obtener la nacionalidad israelí, solo por ser judío. Obtener un puesto de trabajo de alta remuneración, incluso más alta que aquí o que en cualquier país europeo o el propio Estados Unidos. O sea, de 4 o 5 mil dólares al mes no baja. Le garantiza una casa gratis, un puesto de trabajo permanente. Lo único que les piden es que sus hijos o ellos, si son jóvenes, tengan que hacer servicio militar, si están en condiciones físicas para hacer el servicio militar. Es la única condición que les ponen. Pero imagínate tú que tú llegas a un país y al día siguiente te dan la nacionalidad. O sea, cualquier país del mundo tienes que pasar un tiempo, unos años y unas condiciones determinadas para obtener una nacionalidad. Ahí no, ahí solamente por el hecho de ser judío, al día siguiente ya te dan la nacionalidad. Seas argentino, seas no sé dónde, de Uruguay, seas polaco, seas moldavo. Es increíble, o sea, no hay racismo que describa lo que está ocurriendo. Sin embargo, los palestinos, que somos los dueños de la tierra, hay 7,5 millones que estamos fuera y que tenemos derecho al retorno y no nos permiten volver. Es tremendo. Y para concluir un poco, el elemento de la solidaridad aquí local, los movimientos de apoyo a Palestina, ¿cómo los han vivido, cómo los ven, cómo los perciben? La verdad es que yo, lo que llevo de vida y viviendo ese conflicto, que son muchos años ya, me alegro mucho de ver esto, o sea, de llegar a la edad en que he podido visualizar eso, y a diario. El amplio apoyo, no solamente en España, sino en todo el mundo, de la opinión pública internacional. Nunca en la vida, en la historia de nuestro conflicto, hemos tenido tanto apoyo, tanta simpatía. Por fin el mundo ha abierto los ojos y ha visto quién es Israel, y quiénes son, y cómo actúan, y los racistas que son. Ni siquiera el régimen del apartheid de Sudáfrica era tan violento y tan asesino y tan fascista en su forma de abatir a los negros de Sudáfrica. Es que están utilizando las bombas más mortíferas que ha creado el hombre para matar a civiles. El 80% de las casas de Gaza ahora están destruidas, el 80%. Hay más de 20.000 niños muertos, hay más de 5.000 niños mutilados. Estamos hablando de niños y niñas. Yo he conocido aquí a una familia de Gaza que han venido, una niña que ha perdido el ojo por una metralla, otro niño que tiene toda la cara rajada de las metrallas que han bombardeado sus casas. Han perdido la casa, el coche, el trabajo y la vida de su marido que ha quedado en Gaza corre peligro continuamente. Me dice últimamente que está durmiendo en la calle. No hay sitio donde dormir, ni siquiera en las tiendas que les han montado hay sitio. Es tremendo. O sea, entonces me alegra que eso haya puesto punto y aparte, porque lo que ha ocurrido, el acuerdo de la tregua y el acuerdo de intercambio de prisioneros es punto y aparte. Ellos lo saben, nosotros lo sabemos. Va a haber un tiempo de tregua, pero es un punto y aparte porque esa guerra va a seguir, la guerra de liberación de Palestina seguirá. Por las buenas o por las malas tendrán que abandonar nuestra tierra. Vale, muchísimas gracias.
gracias. Gracias a ti, Cristian. Claro, Me alegro mucho.